¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta la semana número 11 de transmitir desde aquí, desde casa. Así que, como siempre le digo, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Sí, aquí estamos y continuaremos haciéndolo. ¿Por qué? Hoy quiero traer a colación algo muy importante que tiene que ver con cifras, con responsabilidad y con nuestra conciencia. ¿A qué me refiero? De pronto, en esta ciudad en la que vivo, Miami, he empezado a ver a gente por las calles, por todos lados, en restaurantes, sin mascarilla, haciendo ejercicio, en fin, cualquier actividad prepandemia. Y lo mismo empieza a ocurrir en algunos países también porque los gobiernos nos dicen, ya podemos reabrir, es momento de reabrir, tenemos que reabrir. Y las cifras indican que las cosas van mejorando. En algunas ocasiones las cifras lo reflejan así, pero en otras, a pesar de que las cifras reflejen lo contrario, se reabren las ciudades. Tal es el caso particular del condado de Miami-Dade, aquí en la Florida, que presenta un incremento de casos de contagios de COVID-19. Pero pregúnteme usted cómo estaban las playas durante el fin de semana. Lo cierto es que también aquí, en la Florida, hubo un problema y un enfrentamiento con funcionarios que trabajaban precisamente en las cifras, porque decían, por una parte, no cuadran, y por otra parte decían, no, estas son las que son. Incluso la persona que trabajaba ahí ya no trabaja y lleva su cuenta por aparte. Hay otros gobiernos que no sabemos, hasta el día de hoy a ciencia cierta, si buscaban maquillar las cifras o si en realidad tenían un pobre control de registro de contagios, por pruebas o por lo que usted quiera. Pero este escenario se ha repetido en diferentes países, en diferentes escenarios, en diferentes lugares y se sigue repitiendo. Y si algo le he venido diciendo desde el inicio de esta pandemia, es que no responda usted a lo que le diga un gobierno. Responda usted a lo que su conciencia le dicte. ¿Y sabe por qué se lo digo con total honestidad y transparencia? Porque de acuerdo a los indicadores del manejo de algunos gobiernos, es imposible creerles. Es imposible creerles porque hay una cifra que cambia de un día para otro en porcentajes insólitos. O hay correcciones que cambian de un fin de semana para el otro de una forma estruendosa y que no tiene explicación. O porque hay personas que dicen, no sigo más trabajando aquí porque las cifras que yo conozco no son las que ustedes están reportando. Yo le digo algo. Aquí a ningún gobierno antes que a usted tiene que importarle su salud y la de sus seres queridos. A ningún gobierno antes que a usted tiene que importarle su vida y la de sus seres queridos. Pero parece que los seres humanos caemos en el espejismo, en la ilusión de lo que nos dicen los gobiernos. Y no podemos tomar control de nuestras vidas y de nuestra salud en este caso particular. No, ya las cosas están bien, ya todos están reabriendo. Tanto así que, de acuerdo a fuentes oficiales, habría 1 millón de personas dispuestas a reunirse para ver el speech de un político. Usted sabe de quién le estoy hablando. 1 millón de personas, cuando el epidemiólogo número 1 de ese país, Estados Unidos, ha dicho no es el momento. No es el momento de reuniones masivas. 1 millón de personas dispuestas a reunirse en medio de una pandemia, cuando aún este país no ha terminado con ella. Cuando aún en este país los lugares que han reabierto, al menos 5 estados, han reportado un incremento de los casos. Y no hemos llegado a la temporada de otoño e invierno.
donde se registra mayor número de enfermedades respiratorias. Pero lo mismo pasa en otras latitudes. La pregunta es entonces la siguiente: ¿dónde vive usted? ¿En el espejismo de los gobiernos o en la realidad de su familia? Cuando encuentre la respuesta, estoy seguro que no importa lo que le digan, usted tomará las decisiones correctas. Bueno, al menos eso quiero creer. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Guate COVID-19. Este es uno de los casos. Este es uno de los casos en el que las cifras que reportan, según una persona, no son las mismas que se tienen. Pero ya vamos a hablar más a detalle y le voy a explicar a qué me refiero. Conclu Guate COVID-19. Esa es la etiqueta. Por favor, acompáñenme con esta etiqueta, sus comentarios con el hashtag Conclu Guate COVID-19. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Bueno, como les decía, con el día de hoy suman 21 días seguidos de protestas en Estados Unidos. Esto por otro tema, me refiero a la cantidad de gente, a las masas, ¿no? Las reuniones, las masas. Esto tiene que ver con otro motivo: el estar exigiendo justicia, la justicia racial. Pero aún así es un riesgo muy, muy alto en el contagio de coronavirus. Esas protestas son uno de los factores que podrían acelerar precisamente esto, la diseminación del coronavirus en este país. Pero no es el único. No es el único. ¿Por qué? Porque está la reapertura, la famosa reapertura, ¿no? Y a pesar de la cuarentena, los contagios y las muertes se han acelerado. Hay actualmente más de 2.113.000 casos confirmados. 2.113.000 casos confirmados y al menos 116.000 muertes en Estados Unidos. La semana pasada los casos aumentaron en 18 estados. 18 estados. 6 de ellos reportaron un incremento del 50%. Pero le digo, están reabriendo. Están reabriendo. ¿Por qué si las cosas no están bien? No sé, no me pregunte a mí, pero están reabriendo. Es la realidad. Al menos 4 estados, Arkansas, Alabama, Oregón y Carolina del Sur, registraron los recuentos diarios más altos en los últimos tiempos. Sí. Y le digo, hay gente que no por exigir justicia, no por ir a protestar, no, para reunirse para ver a un político hablar, ¿no? 1 millón, según dice ese mismo político que es el presidente Trump, habrían comprado boleto precisamente para ir a esta, que es una actividad política. Si esas tendencias continuasen, habría un segundo cierre de la economía, necesariamente, segundo cierre de la economía, que es un desenlace que nadie quiere ver, pero sí podría darse necesariamente. La administración Trump sostiene que la medida no puede repetirse, citando graves daños para la economía. Sí, seguramente habrá graves daños para la economía, también grandes pérdidas de vidas humanas. ¿Qué pesa más? Pero hay estados y ciudades que no lo descartan, afortunadamente. Sobre todo si las personas ignoran las medidas de distanciamiento social. Porque, ya le digo, con estos ojos, lo he visto en estas calles, en Miami, como si no pasara nada. Una vergüenza. Para el gobernador de Nueva Jersey, para Phil Murphy, todas las opciones están sobre la mesa si los números siguen subiendo. Eso incluye, por supuesto, el cierre de los negocios. Y también el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió que las violaciones a las restricciones en vigor podrían retrasar la reapertura. Este fin de semana hubo aglomeraciones de personas en Manhattan y hasta ahora se han presentado 25,000 quejas contra las empresas por violar el plan de reapertura. Mientras que en la Florida, en este estado donde vive un servidor, el gobernador republicano Ron DeSantis atribuye los recientes aumentos a brotes relacionados con la agricultura o las cárceles. No con las reaperturas, ni con las playas, ni con los restaurantes, no. Con la agricultura y las cárceles.
El sábado, este pasado sábado, este fin de semana, el Estado reportó un nuevo récord por tercer día consecutivo, con más de 2.500 nuevos contagios. Agricultura y las cárceles. ¿Usted cree que sí, de verdad? ¿Que la gente se fue a meter a los sembradíos o cómo? ¿O cómo fue eso? ¿O fueron todos a visitar a los presos en algún lugar? ¿O cómo es eso? Porque es el tercer día consecutivo, El tercer día consecutivo, con nuevo récord. Más de 2.500 nuevos contagios. Y en la ciudad de Miami, la información que hay es alarmante. Así lo reconoció el propio alcalde Francis Suárez, que ya estuvo aquí con nosotros en Conclusiones. De momento, dice todavía, no contempla una nueva cuarentena, pero sí la situación es alarmante. Suárez reconoce que la ciudad no está lista para entrar en la tercera fase que implica la apertura, afortunadamente, de los clubes nocturnos y la celebración de grandes eventos. Alguien lo tiene claro, por lo menos Suárez lo dijo. Escuche. Que no estamos anunciando aquí es una reapertura de la fase número 3. No estamos listos para la fase número 3, pero no estamos reversando ninguna de las reaperturas que hemos hecho en estas semanas, ni estamos anunciando una implementación de un orden de quedarse en casa por el momento. Tal y como dice el alcalde, el desenlace de esta pandemia depende fundamentalmente de la actuación de cada uno de nosotros, justo lo que le decía al inicio de este programa. Los expertos no se cansan de insistir una y otra vez en la importancia del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y sobre todo la importancia, lo subrayo con letras en rojo y en mayúscula, la importancia de evitar las aglomeraciones. Las propias directrices de la administración Trump señalan que el mayor riesgo de transmisión se da en grandes concentraciones en las que se hace difícil mantener la distancia de seguridad de 6 pies, o sea, de 2 metros, y en las que hay personas que acuden pues de distintas áreas, ¿no? Incluso del país. Entonces resulta completamente incoherente que lo que aconseja la administración Trump no lo siga la campaña de Donald Trump o el propio presidente. Bueno, yo le digo que a estas alturas ya no me parece incoherente. No, es una conducta habitual de este presidente Trump. Lo que antes pareciera incoherente ahora es predecible, le diría yo. El presidente está más centrado en las elecciones de noviembre que en la situación actual. Sí, él está centrado en las elecciones, es lo que le importa. Trump tiene previsto retomar la campaña el sábado en Tulsa, en Oklahoma. Y como ya le decía, de acuerdo con un Twitter que publicó él mismo, casi 1 millón de personas habrían pedido entradas para el evento. ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Quién tiene la culpa aquí? Trump, por hacer todo lo contrario de lo que no solamente su administración nos indica no hacer, sino de lo que el propio Fauci, el epidemiólogo número 1 de este país, dice, no es el momento, el doctor Fauci. ¿Quién tiene la culpa entonces? ¿Trump o ese millón de personas que deciden atender o comprar entradas para el evento? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿A quién hacerle caso? ¿A su conciencia o a lo que le diga un político o un gobierno? Aunque bueno, la capacidad del recinto en el que se celebrará es de menos de 20,000 personas. Pero había 1 millón de intenciones, supuestamente, ¿no? De acuerdo a lo que dice Trump. De todas formas, 20,000, 5,000, 2,000, 3,000. No es momento. No es momento. No es momento. Se cansan en decirlo, insistirlo los expertos. Pero la gente no entiende. Independientemente del número exacto, en tiempos de una pandemia, una concentración de este tipo se perfila no como una mala idea, como una atrocidad, como una falta total de conciencia. Y más si se hace en una ciudad que el viernes pasado, registró el mayor aumento en casos desde el inicio del brote. Es decir, desde que empezó la pandemia, el viernes pasado, Tulsa
registró el mayor aumento en casos desde el inicio de la pandemia. Y ahí es que quiere Trump hacer su eventito. Citando preocupaciones por esa subida, ese incremento, el director del Departamento de Salud de la ciudad dijo que desearía que el presidente pospusiera el mitin. Yo creo que fue muy diplomático con eso de que desearía, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Un mitin en el que no se exigirá, además, pues que fíjese usted, esto es una cosa de locos, de locos. Un mitin en el que no se van a exigir las mascarillas, el uso de mascarillas no va a ser necesario. No, ¿qué más quiere usted? ¿Cómo más quiere complicar las cosas? No se va a exigir el uso de mascarillas, ni tampoco, por si faltaba algo, el mantenimiento de la distancia social. O sea, en este evento, la pandemia, para el presidente, para los organizadores, no existe. El COVID-19 no existe, no está. No hay muertos por todos lados, ni contagios, ni nada, no pasa nada. Es decir, usted puede llegar ahí sin mascarilla, sin distanciamiento social y estar entre miles de personas. Digo, ¿cuál es la diferencia entre antes de la pandemia y...? ¿El riesgo existe? Claro que existe el riesgo. Tanto que se está pidiendo a los seguidores de Trump que firmen un documento. Fíjese usted, aquí sí son muy inteligentes, ¿no? En estas condiciones están conscientes de que puede haber una tragedia en cuanto a infección. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el equipo de Trump? Que firmen un documento que exime a la campaña de Donald Trump de cualquier responsabilidad legal, ¿no? Así que si alguien contrae el coronavirus en el evento, nosotros no tuvimos la culpa. Es increíble, perdóneme que me ría. Es que no puedo creerlo. Es que no puedo creer lo que estoy diciéndole. Es que no es solo el buscar hacer un evento masivo con miles y miles de personas, sino que además no se use la mascarilla y que además no haya distanciamiento social. Esa es la administración que, según Trump, debe ser aplaudida y reconocida por el gran manejo que le ha dado al COVID-19. Así lo ha dicho, lea sus tweets ahí mismo, va a encontrar uno hoy seguramente porque yo lo vi. Que el equipo de Trump debería ser reconocido por el gran trabajo que ha hecho con el COVID-19. Esas son las palabras. Estos son los hechos. Estos son los hechos. Miles de personas congregadas en un mismo lugar, convocadas por el presidente Donald Trump, sin mascarilla y sin distanciamiento social. Y él pide que se le reconozca. Trump quiere que vayan a verlo, pero no se quiere hacer responsable por los contagios que se puedan generar. En fin, en Estados Unidos, este regreso a la normalidad, lo que menos tiene es eso, ¿no? Es anormal lo que estamos viendo. Pero regresar a esa nueva normalidad podría demorar un año, sobre todo si seguimos así, ¿no? Y esto son estimaciones del doctor Anthony Fauci. Pero eso solo es una estimación, porque como van las cosas, es que si el coronavirus sigue avanzando y siendo una amenaza global que es ignorada por la propia cabeza de esta administración, pues imagínese usted, ¿no? ¿Cómo van a estar las cosas? Tomó más de 2 meses llegar a los primeros 100,000 casos confirmados, ¿se acuerda usted? Sin embargo, en las últimas 2 semanas, más de 100,000 personas se han contagiado casi cada día. Cada día. Cerca del 75% de esos contagios ocurren en 10 países. Y la mayoría de ellos se sitúa en la región de las Américas y cada vez más en América Latina. Por eso vamos a ver las cifras si le parece, como siempre lo hacemos, recorrido por orden alfabético. Voy a iniciar con Argentina. Reporta más de 32,700 contagios y al menos 854 muertos. Esto es en Argentina. En Bahamas hay 103 casos confirmados y 11 fallecidos. Belice contabiliza 21 infectados y 2 decesos. Bolivia cuenta más de 18,400 casos y 611 fallecimientos. En Brasil la cifra oficial es de más de 888,200 contagios. Escuchó bien la cifra, ¿eh?
888,200 contagios y 43,959 fallecidos. Y es otro presidente que ha querido minimizar la pandemia desde el principio, Jair Bolsonaro. De ahí nos vamos a Chile. La cifra oficial es de más de 179,400 contagios y 3,362 fallecidos. Colombia tiene más de 53,000 casos confirmados y 1,726 víctimas mortales. En Costa Rica, la cifra oficial es de 1,744 casos y 12 fallecimientos. Cuba reconoce 2,262 infectados y 84 decesos, mientras que Ecuador informa de más de 47,300 casos y al menos 3,929 fallecidos. De ahí nos vamos a El Salvador, en donde hay más de 3,800 casos confirmados y 74 fallecidos. Guatemala, 10,272 contagios y 399 muertes. Estas de Guatemala son las cifras oficiales. Ojo, ya va a entender por qué le digo esto. Haití, más de 4,300 contagios y 73 defunciones. En Honduras, más de 8,800 casos y 312 fallecimientos. Y Jamaica, 617 infectados y 10 muertos. De ahí nos vamos a México. México actualiza a más de 150,200 contagios y 17,580 fallecidos. Otro gobierno que ha tenido discrepancia con cifras, con el modelo Centinela, con el presidente López Obrador, con el subsecretario López-Gatell. Otro país que está en las mismas. Nicaragua, bueno, ¿qué le puedo decir de Nicaragua? El régimen Ortega Murillo reconoce 1,464 casos y 55 defunciones. Esto es lo que dice el régimen Ortega Murillo. En Panamá la cifra es superior a los 21,400 contagios y hay 448 muertos. Paraguay, 1,296 casos confirmados y 12 fallecidos. En Perú se reportan más de 232,900 casos y 6,860 muertos. Una situación crítica en el Perú. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, se cuentan 5,890 contagios y 147 muertos. República Dominicana, hay más de 23,200 casos confirmados y 605 fallecimientos. De ahí nos vamos a Uruguay, reporta 848 casos y 23 decesos. En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 3,062 contagios y 26 fallecidos. Esto de acuerdo al régimen de Maduro. Como ven, las cifras pues no paran de crecer en nuestra región, con Brasil, por supuesto, encabezando la lista. Porque efectivamente Brasil es el segundo país del mundo, con más casos y muertes por coronavirus. Solo en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó más de 20,600 nuevos contagios. 20,600 nuevos contagios y 627 muertos. Allá el Procurador General inició una investigación sobre varias invasiones de hospitales después de que el presidente Jair Bolsonaro llamara a sus seguidores a inspeccionar las condiciones de las salas médicas, imagínese usted, en las que, por supuesto, se trata a pacientes con COVID para comprobar que hay camas vacías y ventiladores disponibles. Bolsonaro también acusó a los políticos locales de estar inflando los datos para recibir más dinero y culpar a su gobierno del aumento en el número de muertes. En fin, Bolsonaro. Y si el número de muertes es, vamos a suponer que menor, presidente Bolsonaro, de todas formas, ¿de quién es responsabilidad? ¿De alguien que decía que no era más que una gripe? ¿O de quién? Y de las controversias con las cifras tampoco se escapa Chile, ¿no? Este sábado el ministro de Salud dejó su cargo. Sí. La salida se produjo después de que el ministerio que dirigía informara a la Organización Mundial de la Salud una cifra de muertos mayor a la que se informaba diariamente a la ciudadanía. ¿Ve por qué iniciaba el programa diciéndole lo que le decía? El presidente Sebastián Piñera agradeció la labor de Jaime Mañalich, pero el exministro ha sido muy criticado por el manejo de la crisis y la poca transparencia en las cifras. Y también suben en Guatemala las cifras. Debido a ese aumento en el número de contagios, el presidente Alejandro Yamatei
declaró el nivel de máxima alerta en 4 regiones administrativas. Michelle Mendoza está en vivo desde la ciudad de Guatemala con toda la información. Michelle, buenas noches, te escucho, te ponemos mucha atención. Cuéntanos qué está pasando allá en Guatemala. Gracias, Fernando. Pues Guatemala en las últimas semanas ha tenido un aumento en el caso de contagios por este coronavirus. A decir del gobierno de Guatemala, de hecho, ya esta tarde, como lo mencionabas, llegamos a más de 10,000 casos positivos y estamos a punto de llegar a 400 decesos. En cuanto a esta situación, te puedo decir que en las últimas semanas, que ya Guatemala lleva más de 90 días desde que llegó la pandemia a mediados de marzo, alguna serie de situaciones. De hecho, el sábado, pues el grupo de médicos que constantemente denunciaban precariedades y falta de pago y otras cosas, levantaron ese paro, al parecer llegaron a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, pero persiste la molestia y el cansancio, sobre todo, esa es la palabra, podría decirse la más fuerte, en torno al trabajo directo que están teniendo en primera línea los médicos, no solo en este caso del hospital de campaña que haya sido habilitado, sino de todos los hospitales, llegando con algunas cifras que de médicos que han estado ya contagiados y que están contagiados. De hecho, el director del hospital Roosevelt confirmó hace escasas horas que también ha dado positivo. Este día fallecieron también algunos médicos en Guatemala. La situación es muy complicada, según los expertos, dado a que este es un país que pues ha sufrido de falta de atención, sobre todo al tema de la red hospitalaria o simplemente al tema de salud, Fernando. Así es que pues ya creo que tú vas a enterarte un poco más sobre lo que estamos hablando a través de esta entrevista que tenemos. Efectivamente, Michelle, muchísimas gracias. A casa de vuelta para que no estés expuesta mucho tiempo ahí en la calle. Gracias por habernos acompañado esta noche. Es Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala. Y a lo que se refiere, Michelle, es que el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, que es Manuel Sagastume, renunció a su cargo. Esto a través de una carta enviada al ministro de Salud, que es Hugo Monroy. Esto fue el 4 de junio. En ella, Sagastume sostiene que Monroy no oficializó datos de fallecidos por COVID-19 del Hospital Roosevelt, el principal de la capital, en Guatemala. El diario Prensa Libre reporta que Monroy reaccionó a la discrepancia entre los datos oficiales y los que reportaba el Roosevelt, diciendo que la incongruencia se debía a un problema tecnológico en el sistema de ellos. En fin, vamos a hablar con él, vamos con el autor de la carta, es un protagonista hoy por hoy en Guatemala, Manuel Sagastume, que es el jefe, y le digo todavía jefe, de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país. Ya bueno. Le doy la bienvenida entonces a Manuel Sagastume, que es el jefe todavía, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, en vivo de Ciudad de Guatemala. ¿Cómo está, señor Sagastume? Bienvenido, gracias. No, a ustedes, gracias. Buenas noches. Un gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes algunos momentos. Al contrario. Bueno. Al contrario, gracias a usted. Oiga, nada más, corríjame, porque no quiero equivocarme, pero hasta ahora, a pesar de que ya le habían dicho primero que lo iban a remover del cargo, después usted presenta la renuncia, pero hasta ahora sigue siendo el jefe de epidemiología, ¿no? Nadie ni le ha quitado el cargo ni le ha aceptado la renuncia, ¿no? Es correcto, es correcto. Hemos llevado los procedimientos y estamos a la espera, pero cumpliendo responsablemente con mi trabajo, yo continúo al frente. O sea, yo no he dejado de trabajar, incluso sábado y domingo yo continúo trabajando. Oiga, de entrada, ya lo dejamos claro eso, pero de entrada sí, de una vez, dígame, a ver, ¿qué fue lo que pasó con las cifras? ¿Y cuántos por fin eran los muertos entonces que se reportaban en el Roosevelt que nunca se oficializaron? Deme claridad con esto a todos los guatemaltecos, por favor. De acuerdo, con mucho gusto. Y como lo he comentado con otros medios, lo que ocurrió es de que, y es la verdad, realmente es la verdad, estábamos todos preocupados por estar muy pendientes de los contagios, de los casos nuevos. Y como realmente el reporte que estábamos teniendo de casos fallecidos eran relativamente muy pocos,
estaban más concentrados en poder detectar los casos, poderlos atender, poderlos llevar a los hospitales, que de alguna manera, y eso lo reconozco no solo nosotros, sino que los que estamos trabajando en este circuito de trabajo, pues nos olvidamos un poco del registro y la notificación de los casos fallecidos. Y no fue sino hasta el día 26 de mayo que recibimos, y cuando digo recibimos, no solo mi persona, sino que también viceministros, recibieron una nota, un oficio, una nota oficial del Hospital Roosevelt con un listado de personas que habían fallecido y que estaban asociados a COVID-19. Desafortunadamente, ese mismo día yo no pude completar la revisión, porque precisamente ese día yo tuve una citación al Congreso. Y ese día, hasta ese día nosotros teníamos reportados 63 fallecidos. Luego, cuando vuelvo a la oficina, me doy a la tarea de revisar ese listado, que queríamos saber qué significaba. Y es un listado que contenía 26 fallecidos, y al comenzar a revisarlos detectamos que únicamente teníamos registrados oficialmente de todos ellos uno. La siguiente revisión que hicimos es, bueno, sí, son fallecidos, verifiquemos que efectivamente tienen un resultado positivo. Procedimos, entramos al sistema que tenemos en línea de laboratorio y comenzamos a revisar y encontramos que efectivamente de esos habían 21 que sí tenían un resultado positivo. Encontramos, y soy muy detallista, disculpen la molestia, pero encontramos otros 3 que tenían un resultado negativo y uno que estaba pendiente, no aparecía en el sistema. Ante esta situación, pues yo me dije a mí mismo, es una revisión que hice individualmente desde mi computadora, utilizando el sistema de laboratorio. Luego consulté con un compañero en la oficina, le dije, verifiquemos en conjunto para que yo esté certero de que esto es así. Y al tenerlo, entonces dije, no, esto es importante y mi deber, mi responsabilidad es que tengo que informar al despacho ministerial esta nota que nos han enviado y que debemos darlos a conocer. Eso fue lo que hice y elaboré una nota oficial en donde, tal como les estoy diciendo, describí al detalle de lo que habíamos encontrado y que era necesario difundirlos y oficializarlos. Y que incluso me permití darle la recomendación de que lo que teníamos que decir, y que no era nada inadecuado, era decir que efectivamente habíamos recibido esa información, que habíamos revisado detenidamente y que efectivamente esos eran los datos. Déjeme interrumpirlo ahí. Primero, el error es grande, es decir, estamos hablando de más del triple, ¿no? 6 por 3, 18, son 21 lo que usted está confirmando. Es grave, ¿no? La cifra es grave. Pero dígame usted, a raíz de eso... Sí. Está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo que sería más alto que el triple, ¿no? No, o sea, nosotros teníamos ya reportados 63 y de pronto me aparecían 21 que no estaban reportados. Entonces, naturalmente, con fechas diferentes, eso sí, con fechas diferentes, o sea, y había de 5 días atrás, de 8 días atrás, de 11 días atrás. Entonces, claro, por eso es que con diferencia de días había un acumulado que le estaba dando un número pero que era un número que se dispara más arriba del triple. Pero yo me preocupé muchísimo y por eso mi obligación era avisar, ¿no? Y notificar. Y fue lo que hice. Déjeme, señor Sagastú, marcar una pausa. Sí. Porque quiero entender, o que usted nos ayude a entender, pues, ¿por qué no se transparenta desde el Ministerio de Salud? ¿Por qué no se transparentó esta información? Claro, con la adjudicación a un error en el sistema, pero que se haya hecho oficial. Es decir, para usted, ¿cuál ha sido la lógica o el impedimento de que eso que usted
responsablemente descubre y corrige, no se haya oficializado. Lo están escondiendo, no lo quieren reportar. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? Me lo dice después de la pausa, doctor Sagastume, si me permite. Regreso para escuchar su respuesta en un momento. Estoy con Manuel Sagastume, que es el todavía jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, en vivo. Ya vengo. Conclu COVID-19 es la etiqueta. El hashtag es Conclu COVID-19. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Sus comentarios con Conclu COVID-19 Guatemala. Ya vengo. Estamos de vuelta con Manuel Sagastume, todavía jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país. Doctor Sagastume, le preguntaba yo, ¿por qué el ministro, desde su perspectiva, claro, ¿no? ¿Por qué el ministro de Salud, el ministro Hugo Monroy, decide hacer caso omiso a esta corrección en cuanto a la cifra de muertos del Hospital Roosevelt? ¿Por qué cree usted que, primero, hace caso omiso, segundo, no lo oficializa y después además amenazan con removerlo del cargo a usted? ¿Cómo explica todo esto? Diría que es algo complicado y tal vez a la vez sencillo. Complicado desde tal vez la perspectiva de ellos y tal vez sencillo desde la perspectiva nuestra. Y cuando digo nuestra me refiero a nosotros los técnicos, los que en este caso nos hemos dedicado a trabajar en la epidemiología. Nosotros entendemos, porque eso es lo importante, que el dato sirve para tomar acciones. La información es para la acción. Nosotros, dentro de nuestra formación, entendemos, mejor dicho, no entendemos, aunque muchas veces es importante, del tema político, del tema imagen. Nosotros lo que entendemos es que mientras más pronto actuemos, más pronto podemos hacer frente a esos enemigos invisibles que atacan la salud de la población. Entonces, para nosotros es muy claro, ¿no? Sabemos que si identificamos algo inusual que está ocurriendo y que puede o que está afectando la salud, nuestra responsabilidad y nuestra obligación es difundirlo rápidamente y sobre todo con el propósito de poder tomar conductas. Yo no soy quien podría explicar claramente la reacción del despacho ministerial al momento de recibir esta información. Aún así, yo entendí que en un principio para ellos podía ser muy preocupante y como que difícil de asimilar lo que estaba ocurriendo, y de alguna manera habrán estimado que era importante, no sé, discutir qué se podría hacer. Aún así... No, pero es que oiga, pero ¿qué se va a poder hacer? Eso es ocultar información, punto. Así, tal cual, hay que decir las cosas como son, hombre. No tiene por qué haber ninguna discusión. En el día que ocurrió, esta es la cifra. Pero es importante señalar que, y porque es lo que yo viví, y creo que es importante que todos lo conozcan. En los días subsiguientes, ahora no me van a creer, ya no era esos casos, sino que eran más. Porque el Hospital Roosevelt encontró que lo que ellos habían tenido como debilidad de no informar oportunamente podía ser corregido. Por ejemplo, eso es una buena demostración de reconocer que pues habían fallado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya la regamos, pero ahora lo vamos a enmendar. Y entonces en los días subsiguientes continuaron informando y siguen informando. Y entonces resultó que para el fin de semana, desde el despacho, se tomó la determinación de que sí era importante hacer una revisión, ya no solo del Hospital Roosevelt, sino que de toda la red hospitalaria y de todos los servicios de salud. Ese fin de semana, el 31 de mayo, trabajamos arduamente, exhaustivamente, revisamos la información, nos contactamos por la vía que fuera, teléfono, WhatsApp, electrónico y todo, y recuperamos la información
lo más próximo Oh, a la realidad y todo lo que do- pudimos obtener en ese fin de semana. Y la información estaba oiga, lista y estaba preparada. Sin embargo, como bien lo dices, se mantuvo durante todos esos días con la misma tónica de continuar informando claro, únicamente aquellos casos que se estaban informando en ese momento, ¿no? Día tras día. claro, Pero claro, claro. lo que ya se había encontrado a través de esa investigación que se hizo, se Sí. mantuvo todavía en suspenso. Y yo todavía A ver, percibí hay que, que perdón, ese fin de semana en la conferencia de prensa se iba a sí, decir, bueno, y siguiendo mi recomendación, era una recomendación muy simple, muy sencilla de seguir, ya, una entonces se recomendación técnica llama, y oiga, elemental, y haberlo dicho. do- doctor Sagastume, eso se llama transparencia. Aquí y en China se llama transparencia. Oiga, me tengo que ir, doctor Sagastume, hay muchas más cosas que hablar. Lo voy a invitar en el transcurso de la semana, si me permite y si le permite su agenda. También la invitación abierta para el ministro de Salud, para Hugo Monroy, para que nos explique, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falta de transparencia o qué? O sea, porque las cifras son las cifras. Y cuando están ahí, pues Claro. hay que darlas. ¿No? No hay que estarlas ahí barajeando a ver cómo las decimos, cuándo nos... No sé, hay que hablar con él. Así que, Y, ministro de Salud, Hugo Monroy, aquí lo combinamos a que platique. Y doctor y Sagastume, me despido de usted, unas no palabritas, por falta de cortesía, me dejas unas palabritas nada más, muy cortas. Nosotros en pero muy Bioenergía breve. queremos trabajar, queremos hacer nuestro trabajo y queremos Claro, afrontar como un claro, equipo este problema. Es lo que queremos, por trabajar y supuesto. trabajar Y es lo, lo que necesitan todos los guatemaltecos y bueno, todos en el planeta en general. Así que gracias por esa exposición. Vamos a ver si sale por ahí el ministro de Salud y si no, con usted hablo en la semana de nueva cuenta para seguir avanzando en este caso. Es el De doctor acuerdo. Manuel Sagastume, todavía jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país. Me acompañó en vivos de Ciudad de Guatemala. Hago pausa, regreso, vengo con Gabriela Frías y el tema económico. Me da mucho gusto recibirla en esta su casa, a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, preocupado, como hemos estado siempre. Yo ya no sé ni cuánto tiempo llevamos así, pero Gaby, es que, a ver, hay tema económico que ya lo veíamos, lo decías tú, la otra pandemia, ¿no? Entonces ahora vienen con que van a Sí. reabrir y todo. Viene una segunda oleada. Ya hay en algunos países una segunda oleada. La economía va para peor entonces, o cómo podemos interpretar esto, o sea, desde el punto de vista económico, ¿para Mm, dónde vamos? ok, muy buena pregunta porque la primera cosa que hay que decir es, reactivación no es igual a recuperación. Y si nos portamos mal, como pasó en Nueva York, y el gobernador tiene que salir a decirle a los negocios que no están cumpliendo las reglas mínimas básicas, o a la gente que está saliendo que no está cumpliendo las reglas mínimas básicas, pues bueno, esta reactivación, que no recuperación, se pone en riesgo. Y ahora de lo que estamos hablando no solo es lo que ha pasado desde los últimos días de la semana pasada, cuando estamos hablando de estados en Estados Unidos que están viendo el número de contagios crecer aceleradamente y otra vez esa presión sobre los hospitales. Ahora en este día lo que ha marcado el foco de la atención tiene que ver con Beijing, con China, una capital que no tenía por más de 50 días contagios y ahora estás hablando de todo un gran mercado de comida, uno de los más grandes en Asia, que ha tenido que cerrar. Pero los ecos de esta noticia son importantes porque incluso las hipótesis en relación con las tablas de picar en ese mercado, el salmón que se trabaja en ese mercado, ha llevado a pensar a algunos países proveedores de China de ese producto, como Canadá, como Noruega, como Chile, a que están amenazadas sus exportaciones. Otra vez, reactivación no es recuperación y China pues ha tenido la autoridad que nuevamente volcarse a hacer restricciones fuertes, severas, contener todas esas zonas donde se ve el peligro. Ahora, esto es importantísimo porque además en una semana tienen un festival que tiene que ver con el solsticio de verano, es el Dragon Show, digamos, y esa es la otra gran pregunta. ¿Se va a realizar? Y cuando tienes, Fernando, en Estados Unidos a un presidente Donald Trump generando una enorme polémica porque va el sábado a Tulsa, Oklahoma, a un evento de campaña con las mínimas medidas de seguridad que requieren en estos tiempos, Fernando. Gaby, me queda un minuto. Mañana le seguimos si quieres, pero hay que hablar. El billete de las ayudas ya se va a acabar, pero el COVID-19 no.
No se va a acabar el COVID-19 y lo que tampoco creemos que se puede acabar son las ayudas, $600 que es el gobierno federal ayudando, además de los subsidios por desempleo estatal. Lo que parece que sí es que se va a acabar esa cantidad porque está desincentivando a los trabajadores, y lo que están hablando las autoridades en Washington es quizá generar un incentivo monetario cuando regresas, porque regresas a trabajar para que no te quedes en casa, porque recibes el incentivo, ¿no? El subsidio por desempleo para quedarte en casa. Así que está en discusión. Bueno, mañana le seguimos, mi querida Gaby. Como siempre, le deseo buenas noches allá en su casa. Desde aquí, desde su casa también. Gracias, acá estamos. Gracias, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, desde Atlanta, Georgia, allá en su casa. Ya vengo. Y en seguimiento, la defensa del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde informó este lunes que prepara su estrategia para impedir la extradición de su cliente de dicho territorio, donde fue detenido el viernes por las autoridades locales. La captura de Saab, acusado en Estados Unidos de sobornar a funcionarios venezolanos y de lavado de dinero, se hizo tras la activación de la alerta roja de Interpol, según confirmó a CNN su abogada en Estados Unidos, María Domínguez. Esta noticia en pleno desarrollo la seguiremos muy de cerca durante esta semana. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y desde aquí, desde casa, le digo hasta mañana. Pásenla bien.